Hola, es un gusto estar con ustedes. Soy el profesor José Pastor Rodríguez Arroyo y tengo el encargo de desarrollar el curso de ética en la función pública. Nos estamos refiriendo a la función pública peruana, básicamente. Hemos desarrollado el curso en 3 sesiones cortas, cada uno de 30 minutos más o menos. Vamos a comenzar ahora con la primera. Estamos agregando láminas de PowerPoint que le hemos dado a las personas que están administrando el curso y también 2 lecturas que refuerzan los contenidos de los temas que estamos tratando. Siendo así, voy a pedir su atención y comenzamos con la primera parte, fundamentalmente. Bueno, primera cosa que quisiera tratar con ustedes es el tema de función pública. Y ahí viene la pregunta clave. ¿Qué se entiende por función pública? En la Constitución peruana nuestra está función pública, básicamente, ¿no? Y es una definición que, si no me equivoco, está con claridad en la ley del Código de Ética peruano, así como en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, más o menos es la siguiente: que función pública es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, ¿no?, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Tengas en cuenta que dice que es toda actividad que se realiza para el Estado o en representación del Estado. Puede ser honoraria, puede ser que no haya ningún pago, como también puede ser pagada. Y dice que fundamentalmente lo importante es el ejercicio de la función. Entonces, quienes desempeñan funciones pueden ser pagados incluso por el PNUD, que es un organismo internacional. Pueden trabajar gratis si es que renuncian al cobro de soles, pero nada impide que sean considerados servidores o empleados públicos porque están ejerciendo función pública fundamentalmente. ¿Y cuáles son las finalidades de la función pública? El servicio a la nación. Si usted revisa la Constitución peruana, en muchas partes está, por ejemplo, que el presidente de la República es el primer servidor del Estado, está al servicio de la nación fundamentalmente, ¿no? Y todos los servidores públicos estamos al servicio de la nación. Ahora, ahí viene una pregunta: ¿qué es nación? La nación es sinónimo de pueblo. Perdón, pueblo es sinónimo de nación. La nación es el pueblo que tiene identidad, ¿no? La identidad puede ser, en muchos casos, de sangre, aunque no siempre. Puede ser fundamentalmente antecedentes, proyección común, cultura, fundamentalmente, ¿no es cierto? Lo normal es que la nación conforme un Estado, pero puede haber estados que tengan varias naciones. Bolivia es estado plurinacional. España, a pesar de ser un estado, tiene varias nacionalidades adentro, que no le llaman nacionalidades, le llama comunidades autónomas. Los catalanes, por ejemplo. Casi 9 millones de personas son una nación. Bueno, nosotros estamos al servicio de la nación. ¿Qué es la nación? El pueblo, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución política. Y nos orientamos, la finalidad es la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de recursos públicos conforme a lo dispuesto por las normas del Estado y particularmente por la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, fundamentalmente. El otro punto que quisiera remarcar como parte introductoria es responsabilidades en el ejercicio de la función pública. La responsabilidad indica la obligación del servidor o funcionario de desempeñar sus funciones de acuerdo con la ética y normas de la materia, habiendo posibles sanciones administrativas, civiles y penales por las consecuencias negativas de sus decisiones y acciones. La primera es la responsabilidad penal, que se produce cuando los servidores públicos o los funcionarios ejecutan actos o comportamientos que constituyen infracciones consideradas delitos en el Código Penal. Entonces, lo que define la responsabilidad penal
es lo que está considerado en el Código Penal. Y lo penal significa cárcel, privación de la libertad, generalmente, ¿no? Ok. La responsabilidad civil, que en algunos países le llaman responsabilidad pecuniaria, se produce cuando cierta actividad de los funcionarios, los servidores, provoca daño moral o material a los administrados o a otros funcionarios o al Estado. No necesariamente conlleva cárcel, pero sí conlleva resarcir el daño que se ha ejercido. Y la responsabilidad administrativa señala las obligaciones que se derivan del ejercicio de las funciones de un cargo. Estamos hablando en el sector público. Si los actos que se ejecutan son faltas administrativas, se aplican sanciones. Aquí no hay cárcel tampoco, pero sí hay responsabilidad. Y la responsabilidad puede medirse con sanciones que van desde una amonestación hasta la destitución, es decir, sacarlo del servicio público propiamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, entonces, definamos ética propiamente. ¿Cómo entendemos la ética? La ética estudia los actos del individuo, miren, los actos de las personas, entendiéndose por acto una disposición voluntaria de la inteligencia que suscita, controla y dirige las operaciones mentales para conseguir un estado determinado de ocurrencias. Es decir, una disposición voluntaria de nuestra inteligencia, ¿no? ¿Para qué? Para conseguir determinadas ocurrencias. Cada acto en el comportamiento tiene un nombre, en el comportamiento que llevamos, ¿no? A las personas que siempre se molestan se le denomina iracunda y al estado de ánimo ira. Aquel que ambiciona riquezas desmesuradas es el avaro, ¿no es cierto? Y el estado, la avaricia. Quien delibera con sano juicio es prudente y el estado de ánimo es la prudencia. El que habla con la verdad es verídico y el estado de ánimo se le denomina veracidad. Todo individuo a lo largo de la vida adopta hábitos específicos para aplicarlos en su conducta diaria. De esta manera va adquiriendo principios éticos y formando su identidad y su carácter. Bueno, pues repito lo que hemos dicho al comienzo. La ética estudia los actos del individuo, ¿no es cierto? Actos, disposiciones voluntarias de nuestra inteligencia, que va a suscitar, controlar y dirigir operaciones mentales para conseguir que ocurra algo, fundamentalmente, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. La ética es la disciplina del conocimiento que estudia las actividades, hábitos y costumbres del ser humano. Estudia y explica el porqué de la conducta humana y propone formas deseables para actuar. Entonces, es una disciplina del conocimiento, ¿no? Que estudia las actitudes, los hábitos y las costumbres del ser humano. Estudia y explica el porqué de la conducta humana y propone formas deseables para actuar, fundamentalmente. La ética clasifica las formas del comportamiento humano en dos grandes bloques. Vamos a ver cuáles son esos. Virtudes y vicios. Virtud son actos que benefician, son positivos o convenientes al ser humano en tanto que no perjudican ni a uno mismo ni a otro, por el contrario, ayudan a los semejantes. Por ejemplo, la justicia, la libertad, la lealtad o la prudencia son virtudes, ¿no? Virtudes señaladas por la ética en la antigüedad, por ejemplo, amabilidad, cordialidad, amistad, autoridad, capacidad, compromiso, fortaleza, generosidad, honor, humildad. Por ejemplo, ¿qué es lo contrario a la humildad? Vamos a ver como un vicio. La soberbia, ¿no? Entonces, humildad, buen humor, justicia, lealtad, libertad, magnanimidad, moderación, paciencia, prudencia, respeto, sabiduría, sinceridad, sobriedad, templanza, valor, veracidad o franqueza. Estas son virtudes, ¿no? Y la ética las clasifica como algo que es positivo, actos humanos que benefician a uno mismo como a otros fundamentalmente. ¿De acuerdo?
Y entonces hablemos de los vicios, ¿no? Actos que perjudican. Son negativos o inconvenientes porque no benefician tanto al que los realiza ni al que los recibe, siendo ejemplo de ello la injusticia, el despotismo, la traición o la imprudencia. Por ejemplo, una persona que le promete a otra colaborar, cooperar, trabajar con él y después le está serruchando el piso es un traidor, porque lo ha engañado al otro y persigue fines de beneficio propio, no conjunto o colectivo, ¿no es cierto? Entonces eso sería un vicio, así también como la imprudencia. Vicios señalados en la ética clásica son, por ejemplo, la ambición desmedida, ¿no? La ira, la adulación. Ya Delgado, un sociólogo de los años 70, decía que en el Perú se asciende utilizando 3 herramientas. Una de ellas era el sobe, sobar al poderoso. Otra era el raje, rajar del competidor, fundamentalmente. Eran 2, ¿verdad? El sobe y el raje. Bueno, eso no serían virtudes, serían vicios, ¿no? Vicios que son actos que muchas veces son de nuestras conductas como seres humanos. Muy bien, la envidia, la cobardía, la indiferencia, la malevolencia, la vulgaridad o mal gusto, el desenfreno, la insensibilidad, la mentira, la jactancia, la pereza, la injusticia. Entonces, ¿es un vicio ser perezoso? Sí, porque nosotros nos debemos a otros, a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, y estamos obligados a ser laboriosos. Ser perezosos, por ejemplo, es dejar que las cosas pasen, ser inepto, incapaz, etcétera, ¿no? Entonces, está claro que la ética clasifica virtudes como actos buenos y vicios como actos malos. Este es el campo de estudio de la ética. Muy bien, también otra cosa que plantea la ética es los conceptos de valores y cultura. Esos conceptos son bien gaseosos a veces. Vamos a tratar de bajarlos al nivel de una explicación clara, ¿no? Valorar es dar reconocimiento a ciertas actitudes, reconocer, ¿no? Ciertas actitudes como la justicia, la generosidad, la amistad, así como a determinados conceptos como la libertad, la felicidad, el honor, etc. Se reconocen como algo deseable, digno de ser imitado. Los valores se asocian a las virtudes, ¿no? A las que hemos señalado anteriormente. Cuando un grupo de individuos practica alguna virtud y es valorada por una colectividad, se convierte en valor. Entonces, las virtudes practicadas, ¿no?, por los individuos y aceptadas por la colectividad se convierten en valores propiamente, ¿no es cierto? El conjunto de valores integran una cultura. Qué interesante. La cultura está entonces, la cultura de una sociedad, como puede ser de una empresa, de una institución, está conformada ¿por qué? Por el conjunto de valores, ¿no? Es el reconocimiento que damos a ciertas actitudes, a ciertos actos humanos, a ciertas cosas que hacemos que son valoradas como dignas de ser imitadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían virtudes dentro de una organización que deben convertirse en valores? Cumplir la palabra, ¿no es cierto? Si yo digo algo, debo cumplirlo. Ser puntual es un valor. Claro, ser puntual revela que soy ordenado y que respeto el tiempo de los demás. Ser impuntual que revela que soy desordenado y que el tiempo de los demás me interesa un comino. Que esperen, pues, ya llegaré yo. ¿Nos damos cuenta? Si en una organización la impuntualidad se permite, ¿qué cultura estamos construyendo? Si en una organización
los jefes son los primeros que faltan al cumplimiento de su palabra, ¿qué cultura estamos construyendo? Si en una organización, por ejemplo, el mérito también es un valor. Y lo ideal sería que se asciende en una organización en función de qué? Del mérito, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si en una organización se asciende al embarado, al recomendado del partido, y la gente capaz queda relegada? ¿Qué cultura estamos construyendo? Bueno, los valores son ideas, opiniones o creencias que comparten, reconocen y aceptan los integrantes de un grupo social y que se refieren a pautas deseables de conducta. Proporcionan los parámetros para determinar qué actitudes son apropiadas. Los valores se acompañan de un conjunto de creencias sobre qué cosa es bueno, qué cosa es justo, qué cosa es útil. Contribuyen al logro de un desarrollo humano integral que busca formar al individuo de manera correcta. ¿Ok? Ahora, la ética también habla de dos tipos de valores, supremos e instrumentales. Los supremos son aquellos que trascienden en el tiempo: verdad, justicia, belleza, integridad, libertad, paz. Los instrumentales son medios para alcanzar los primeros, los esenciales, ¿no es cierto? O los supremos. ¿Cuáles son los instrumentales? El trabajo, la productividad, la economía, el respeto a la autoridad, la libertad de expresión, desarrollo personal, la igualdad de oportunidades, etc. Y también tenemos que los valores supremos e instrumentales, con el transcurso del tiempo y la incorporación de nuevos patrones en la vida diaria, las sociedades cambian y con ellas los valores. A través de la historia es posible apreciar que existen valores que se derrumban y otros que surgen. Es decir, no podemos negar que los valores, que integran principios también, están en función del tiempo y de la cultura. Yo supongo que si regresamos a la época de la Inquisición, por ejemplo, una dama no podría pasear por delante de los inquisidores con un pantalón apretado, mucho menos con un chorcito. Pero eso en la actualidad es normal para nosotros, ¿o no? ¿Por qué? Porque han cambiado los valores. Nosotros apreciamos al ser humano por su integridad, por lo que es una persona, y ya no por estos signos. Si ustedes ven algunas películas donde hay comportamientos ortodoxos antiguos, van a encontrar, por ejemplo, que la mujer tenía sentido en la relación sexual solamente para procrear. Era el medio para asegurar que la comunidad se perpetúe. Pero la mujer no tenía derecho al placer, ni tampoco a su realización como persona. Solamente era un instrumento de procreación. Eso era parte de un tiempo valorado y parte de una cultura que ya no compartimos en muchos casos, aunque en algunas partes del mundo todavía pervive. Los países islámicos, por ejemplo, que en realidad son teocracias, no son gobiernos laicos, ¿no? Se guían por muchas de estas cosas. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que los valores, los principios, dependen del tiempo y también del avance de la ciencia y la tecnología, como veríamos más adelante. Un principio es una causa primera que guía el actuar de una persona. Cuando un individuo realiza actos desmesurados en torno a la acumulación de dinero, su principio ¿cuál es? La avaricia. En tanto que si comparte sus bienes auxiliando a los semejantes, su principio ¿cuál es? La generosidad. En esta etapa del mundo que estamos, por ejemplo, hay algunos que practican la avaricia, ¿no? Especialmente cuando van a comprar a las tiendas. Desabastecen propiamente la tienda, ¿para qué? Para asegurarse ellos, pero desmesuradamente. Les interesa un comino si el resto de gente que también va a comprar encuentra los productos mínimos para subsistir. Encontramos que hay países que practican la avaricia y hay países que practican la generosidad. ¿Cuántos países están ayudando a otros países en las situaciones de epidemias, en las situaciones de catástrofes? ¿Y cuántos países no? Simplemente se ciñen y dicen el otro que se arregle como pueda.
Entonces, un principio es la avaricia y otro principio es la generosidad, fundamentalmente, ¿no? La pregunta es cuál practicamos o cuál debemos practicar. Algunas de las expresiones más comunes a la sociedad que conllevan principios positivos son: respeta a los mayores, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, trata como quieres ser tratado. Y esto tiene hasta una reminiscencia bíblica, ¿no? Dice que cuando a Jesucristo le preguntaron cuáles son los principales, digamos, mandamientos que debemos ¿cuál es el principal mandamiento que debemos practicar? Cristo le dijo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿No les parece, por ejemplo, trata como quieres ser tratado? Si nosotros pudiéramos meter este principio en la cabeza de todos los servidores públicos como si fuera un chip, ¿no? De que atiendan a los usuarios, a la gente que va por los servicios públicos, como le gustaría que lo atiendan a él. A mí me gustaría que me tiren la puerta en las narices. No, no lo debería hacer. A mí me gustaría que me dejen parado en una cola horas. No debería hacerlo. A mí me gustaría que estando yo en la cola viene el amigo de fulano o el recomendado de Perencejo y se mete, como decimos, se zampa en la cola o adelante. No, entonces no deberíamos hacerlo, pues. Si es que tuviéramos en la cabeza, ¿qué cosa? A ver, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que dice acá, un principio: trata como quieres ser tratado. Bueno, otro principio positivo es: da buen ejemplo. La mejor enseñanza es el ejemplo. Si usted quiere pedir a sus compañeros de trabajo, usted es un jefe y quiere que trabajen, déle ejemplo, pues usted es trabajador, ¿no es cierto? Si usted quiere dar el ejemplo de ser justo, bueno, ascienda por concurso al más apto, no al recomendado. Entonces, dar ejemplo, haz el bien, ayuda al necesitado. Y esto de ayuda al necesitado no necesitamos pregonarlo. Yo creo que lo podemos hacer para tener nuestra conciencia limpia, tranquila, dormir bien, porque no somos malos, ¿no? Practica la generosidad, sirve a tu comunidad. Son principios positivos, ¿no? Miren, de eso trata la ética. Ya. En contraparte, algunas frases que plantean principios negativos son, por ejemplo, quien no tranza no avanza. Es decir, oye, si quieres hacer algo tienes que compartir pues con los demás, ¿no? El tiempo es dinero, como si el dinero fuera todo. Discúlpeme, el tiempo que dedicamos a nuestros hijos no tiene valor. El tiempo que dedicamos a nuestra pareja no tiene valor. El tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos para autoeducarnos no tiene valor. Entonces, no siempre el tiempo es dinero. Pero para aquel que está obsesionado por la avaricia, por la riqueza, el tiempo es dinero, pues. ¿Ok? Abandona a su familia, abandona a sus hijos, abandona todo y se dedica a hacer plata, ¿no? Yo creo que siempre debemos distinguir dos aspectos en el ser humano: el tener más y el ser más. Si es por tener más, yo puedo hacer trabajos horribles, ¿no? Hasta narcotráfico, qué sé yo, y me lleno de plata. Pero si es por ser más, yo debo optar por hacer cosas buenas, por educarme, por desarrollarme, aunque eso quizás en muchos casos no me dé tanto dinero como lo otro. Entonces yo creo que tiene que haber un balance entre ser más y tener más, porque tampoco podemos abandonarnos, ¿no? Muy bien. Otra cosa que dice: no confíes ni en tu sombra. Es decir, toda la gente son desgraciados, son malos. No es así. Hay mucha gente buena, hay mucha gente honesta, solidaria. Hay que saber mirar nomás. Con dinero baila el perro. Acá en el Perú a veces decimos con dinero baila el mono, ¿no? Esa también es otra cosa. Es decir, la plata lo consigue todo. Todo el mundo tiene su precio. No es así. No todo el mundo tiene su precio. O por lo menos el precio de muchos no es el dinero. Hay gente que tiene un precio, sí. ¿Cuál es el precio de esa persona? La satisfacción personal.
el desarrollo de los demás, el ser feliz, ¿no? Y otra cosa también que es un principio que esté en la cabeza de todos, difama que algo queda. Creo que los nazis decían, ¿no? Uno de los, miente, miente, que algo queda. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo se utiliza eso a través del periodismo, por ejemplo, en el Perú? Le lanzan una mentira a alguien, ¿no? Que dice, se ha encontrado, alguien lanza una, se dice que, luego esto lo repite otro medio, lo repite, rebota, rebota, y al final nadie sabe cómo salió, pero está por ahí dando vuelta, ¿no es cierto? La persona afectada levanta la mano, pide que se aclare y se protesta y proclama su inocencia. Sí, pues es probable que al final reconozcan que es inocente, pero ¿sabe lo que va a quedar? Que la gente va a decir, algo ha debido haber, ¿ah? Miente, miente, que algo queda. Qué malo este principio, ¿no? Principios negativos. Bueno, ahora veamos un poquito la relación entre ética y moral, porque siempre vamos a ver esto, ¿no? Desde el punto de vista etimológico, es decir, el origen de las palabras, las expresiones ética y moral significan lo mismo. El vocablo ética procede del griego ethos, que significa hábito, carácter o costumbre, igual que el término latino mos moris, del que procede moral, que significa costumbre o que tiene buenas costumbres. De suerte que moral y ética se refieren al modo de ser o carácter que las personas van forjándose a lo largo de la vida. Siendo entonces que la razón principal que los diferencia es la cultura de la que proceden, en algún caso ética de la cultura griega y moral de la cultura latina. Nosotros vamos a adoptar un enfoque teórico práctico, porque hay otros enfoques, ¿no? Que considera que la ética se encuentra en el estudio, análisis y reflexión filosófica, ¿no es cierto? Y o académica, mientras que la moral se ubica en la parte práctica, operativa o de ejecución. En este caso la moral sería la ética llevada a la práctica. ¿Sí? Ahora, por supuesto que la diferencia es que la ética tiene principios que a veces trascienden el tiempo, mientras que la moral va a tener principios que están muy vinculados al tiempo, a la cultura, al lugar. ¿Ok? La suma de actos adoptados en una colectividad da origen a las costumbres. No obstante, las costumbres no son inmutables, sino que cambian a lo largo del tiempo. Con el desarrollo histórico del hombre, cada grupo humano en sus distintos lugares y épocas ha establecido costumbres y deberes, dando origen a las normas morales. Entonces, las normas morales provienen de las costumbres que las colectividades han ido desarrollando. Insisto, la moral es relativa al tiempo, al lugar, y yo diría también a las modificaciones del conocimiento mediante la ciencia. ¿A qué llamamos moral? Al conjunto de actos, hechos y pensamientos que comprenden imperativos de actuación aceptados, libres y conscientes que regulan la conducta individual y social, acuerdos arraigados por las costumbres sobre cómo coexistir entre los hombres en un contexto histórico social determinado, forma de vida mediante las cuales la gente aspira a realizar todo lo que considera bueno, la capacidad para decodificar lo que es bueno y lo que es malo y de razonar sobre ello. A eso llamamos moral. Entonces, la capacidad que usted tiene para discernir entre lo bueno y lo malo y de razonar sobre ello es un comportamiento moral que está vinculado a su tiempo, a su contexto, cierto. Y también la aspiración que tenemos de hacer todo aquello que se considere bueno, fundamentalmente. Hay un concepto que es bueno precisarlo, porque van a encontrar que en muchas partes se utiliza, y es bueno precisarlo, ¿no? El concepto de deontología, ¿no? Por ejemplo, usted va al colegio médico, tiene su código deontológico. Las enfermeras tienen también su código deontológico en enfermería. Los abogados tienen un código deontológico.
¿Y qué es este código deontológico?, nos preguntamos. La ética nos ilustra acerca del porqué de la conducta moral y estudia los problemas que se suscitan en la vida cotidiana, familiar, laboral o en la actividad profesional. Todo trabajador de la administración pública tiene o debe desarrollar un conjunto de principios profesionales o laborales que definen lo que debe hacer con relación a su trabajo en la administración que ejerce, a la población usuaria, a su profesión o a su institución y a sus compañeros de labor. La deontología profesional hace referencia al conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional o laboral. Esta norma determina los deberes mínimamente exigibles a los profesionales y trabajadores en el desempeño de su actividad. Quizá con un ejemplo. En el Código Deontológico de los Médicos hay un principio que se llama consentimiento informado. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Que un médico no puede practicar un acto médico si es que el paciente está consciente y se niega a que se lo practique. Yo tuve el caso de un familiar que tenían que extraerle de la columna para determinar, hacerle una punción para determinar si tenía el cáncer todavía rondando por ahí. Pero esta persona tenía miedo. Decía que quien le aplicaba la punción quedaba paralítico. Yo sé que eso no es cierto, pero se lo había metido en la cabeza, pues. Y recuerdo que la doctora con el equipo llegan ya para hacerle la punción y la doctora le dijo: señora, ¿sabe usted lo que vamos a hacerle? Sí, doctora, y no quiero que me lo hagan. Por más que la familia trató de convencerla, la doctora se volteó y dijo: yo tengo un principio en el código deontológico, consentimiento informado. La señora está bien informada y no da su consentimiento. Y se retiró. Por supuesto que después de unas 10 días, los familiares bombardearon a la paciente hasta que le explicaron con mayor tranquilidad que la punción no le iba a generar ese mal. Y se le aplicaron. Pero miren, el médico respeta el consentimiento informado como parte de su código deontológico, que es parte ¿de qué? De la ética que alumbra ese código. Entonces, yo diría que en el sector público nosotros, si bien no hemos desarrollado un código deontológico, la ley del código de ética en realidad es el código deontológico del sector público. Porque ahí están todos los actos que se supone debemos observar, debemos cumplir, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bueno, y otro concepto también que a veces se utiliza mucho, ¿no? Integridad. Por ejemplo, la oficina de integridad, paz, ok, ¿no? Entonces, vamos a ver qué cosa. La integridad pública se refiere a la alineación consistente con y el cumplimiento de los valores, principios y normas éticos compartidos para mantener y dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados en el sector público. Esta es una definición de la OCDE, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué es la integridad pública? Pues es el cumplimiento de la ética, valores, principios, normas, ¿no?, por encima de los intereses personales y teniendo en cuenta el sentido que trabajamos para la nación. Entonces, ese es el concepto de integridad pública. Cumplimiento de la ética propiamente. ¿En función de qué? Del servicio a la nación. ¿Ok? Y ahora hay 4 teorías principales que nos alumbran acerca del concepto de la ética, ¿no? Dice, cuando un acto es ético. Por ejemplo, consecuencialismo de la regla. Actos buenos son los que autoriza una regla justificada por sus consecuencias. Es decir, hay una regla que justifica lo que vamos a hacer por sus consecuencias. Este es un acto bueno. Una manera de ver. Consecuencialismo del acto. Actos buenos son los justificados por su consecuencia, aunque no haya regla. O incluso saltándome la regla. ¿Es posible eso? Nosotros tenemos en las reglas del país el concepto de, ¿cómo le llama? Malversación, ¿no? ¿Cuándo es la malversación? Cuando alguien utiliza el dinero que tiene
por ejemplo, para papas y lo utiliza en cebolla, tomate. Estoy poniendo un ejemplo muy trivial. Es decir, cuando uno no lo utiliza para lo que está presupuestado. Pero les hago una pregunta. En una pandemia, en una epidemia, podemos tener dinero en una cuenta y no tocarla, mientras que en las otras cuentas, que si las utilizamos pueden ayudar a salvar vidas, ¿no lo podemos utilizar? No, porque estarías malversando. Oye, un momentito. Entonces, un acto bueno es el que cumple la ley, ¿sí? Justificado por sus consecuencias. Pero acá la consecuencia es que va a morir gente, pues. En cambio, la segunda cosa que decimos, acto bueno, son los justificados por sus consecuencias. Si yo utilizo este dinero, he salvado las vidas. Algo de esto tuvimos que enfrentarnos hace muchos años con la epidemia del cólera. Cuando Economía y Finanzas nos mandó dinero después de 22 días. Y cuando las instalaciones de salud estaban 20 años retrocedidas por el gobierno de Alan García primero. Y los equipos que trataban los líquidos para procesar lo que salía de un hospital no funcionaban en ninguna parte. Póngase a pensar, ¿eh? Ahí, ¿qué cosa es ético? Según la primera, hay que cumplir la regla. Según la segunda, es las consecuencias. Cada quien toma sus decisiones. Otra manera de ver una teoría ética es que actos buenos son los que autorizan una regla justificada por el respeto a las personas. Esta es otra cosa ya, el respeto a las personas, ¿no? Y actos buenos son los justificados por el respeto a las personas, aunque no haya regla. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, el respeto a la mujer. Puede que no hubiera regla en algunos temas, pero tenemos que respetar. El respeto al ser humano en cualquiera de sus expresiones de género. ¿Por qué tenemos que discriminarlos? Son seres humanos. Y en muchos casos son seres humanos que tienen una conducta más ética que muchos. ¿Por qué? Eso tiene que ver con la ética. ¿No es cierto? ¿Qué son actos buenos? Los que autorizan una regla en buena hora. Pero también son los que, así no hay una regla, se justifica por el respeto a las personas. Bueno, esto es lo que tienen que analizar y discutir, ¿no? La Defensoría del Pueblo escribió una definición sobre ética pública, ¿no? Que la voy a precisar. La ética pública son las relaciones que se producen entre personas, colectivos e instituciones en la esfera pública, que se basan en criterios de justicia y de respeto por las normas convenidas socialmente. Está dentro de lo que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, esta es una definición de la Defensoría del Pueblo. Bueno, esta es la primera sección que hemos grabado. Espero que haya sido apropiadamente explicada. Es decir, que yo me haya podido expresar bien y de manera fácil para transmitir lo que he querido transmitir. Quedamos por ahora acá y luego pasamos a la segunda sección. Gracias.